Buenos días, mi nombre es Elina Patricia Anaya Sáez, soy profesora de la Universidad Magdalena en Santa Marta, Colombia, y esta ponencia la construimos con María Camila Castillo Sierra, quien es una estudiante del semillero Actualidad Jurídica Mercantil, y esta ponencia la hemos titulado Una mirada reflexiva hacia los aspectos legales de la protección del consumidor en Colombia. ¿Cuál es el propósito de esta ponencia? Es realizar un análisis crítico sobre la necesidad de que tanto agentes económicos como consumidores en el mercado se acerquen a los mecanismos de protección legal, pero a partir de las necesidades propias del consumidor como ser humano y social y desde la óptica del comportamiento económico. Para llegar a las conclusiones y los resultados de este trabajo, se utilizó un método basado en el análisis crítico de aspectos del derecho al consumo a partir de la técnica de la revisión documental y la recolección de información obtenida a partir de textos legales, doctrina, artículos científicos, jurisprudencia, documentos tales como reglamentos bancarios y algunas entrevistas que se realizaron para mostrar casos de situaciones reales. Se hizo una lectura de los postulados científicos, lo cual se enlazó con la postura reflexiva que tenemos las autoras para generar una discusión y aporte al conocimiento, planteando interrogantes que inquietan al lector. El derecho al consumidor surge a partir de la exigencia de equilibrar las relaciones de consumo como la herramienta jurídica que proporciona a las personas mecanismos para defensa de sus derechos. Así empieza a concebirse y por eso el derecho al consumidor es un vehículo social de protección general vinculado a derechos elementales de la persona humana. Esto según Tambucci. Nuestra legislación nacional en materia de protección del consumidor comienza con el artículo 78 de la Constitución Política que establece esa obligación de responsabilidad objetiva por parte de quienes producen y comercializan bienes y servicios para que estos sean adecuados y no causen daño a los consumidores. Con la Ley 1480 del 2011 se crea el Marco General de Protección del Consumidor y la Ley 1328 del 2009 protege al consumidor financiero. El consumidor es una persona natural o jurídica que como destinatario final adquiere, disfruta, utiliza un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica, y empresarial cuando no está ligada intrínsecamente a su actividad económica. Ciervo la define como una perspectiva económica de los consumidores para ser sujetos de elección en un proceso de intercambio que no poseen medios de producción. En estos momentos nos hacemos unos interrogantes. ¿Qué sucede frente a la oferta masiva de bienes y servicios y productos en el mercado y la verdadera necesidad de adquirirlos por parte del consumidor? ¿El consumidor adquiere por necesidad o por la insistencia de quienes colocan bienes y servicios en el mercado? Esta reflexión la hacemos porque encontramos en las entrevistas que realizamos que hay personas que se han visto presionadas a veces por los asesores bancarios que ofrecen servicios de productos como tarjetas de crédito o créditos de libre consumo, que a veces no son necesarias, pero con tanta insistencia crean en la persona la necesidad de adquirirlos. Y esto a veces se hace con una desinformación. Esto entonces vale la pena preguntarse, ¿se antepone el interés económico en operaciones de mercado antes que la verdadera necesidad de que el consumidor adquiera los bienes y los servicios? El deber de información en las relaciones de consumo es fundamental para que el consumidor tome una buena decisión en su acto de consumir. Es necesario recordar que la falta de información en los consumidores es resultado de ese incumplimiento por parte de los productores, proveedores o vendedores de los deberes de informar, ya que es una obligación que la ley impone. Planteamos tres aspectos que son consumir, humanidad y sociedad. Y sabemos que el acto de consumir es un fenómeno social y el mismo hace parte del diario vivir de las personas.
Según Bauman, este acto comprende no solo la primaria satisfacción de necesidades básicas, sino que además involucra emociones y deseos que se comparten en la interacción social misma. Por lo anterior, es importante reflexionar sobre lo siguiente: el acto de consumir como herramienta generadora de riqueza y bienestar económico no debería observarse también con las políticas adecuadas de protección del consumidor. A juicio propio, el mensaje va dirigido a que la mirada hacia el consumo sea con verdadero sentido social, dirigido a utilizar más y mejores prácticas que propendan un consumo responsable y asimismo permitan una real y eficiente protección del consumidor. Podríamos decir entonces que el problema está en que la protección del consumidor general en Colombia necesita un redimensionamiento del fenómeno como tal para que la preocupación de proteger al consumidor sea una prioridad de quien coloca el servicio o el producto en el mercado y que el receptor pueda exigir o sentir confianza en su relación porque se siente protegido. Así tenemos las siguientes conclusiones. Los mecanismos de protección del consumidor en general son adecuados y pertinentes. No obstante, se necesita tener una mayor apropiación por parte de los consumidores y una mayor divulgación y promoción por parte de los agentes económicos. Y claro está, una mayor vigilancia de parte del Estado. La problemática está en que la protección del consumidor en realidad podría no estarse materializando, a veces por falta de educación de consumo y de desinformación. Podríamos decir que la información y la educación en el consumo son fundamentales en esta protección, porque permite un buen manejo y adquisición de los productos, sobre todo en el sector bancario, y una adecuada toma de decisiones que le van a implicar menores costos y un buen manejo de su economía. Por todo lo anterior, podríamos finalmente decir que las brechas que separan al consumidor del empresario en esas relaciones de consumo pueden no desaparecer si no se cambia la perspectiva de la protección, en donde el consumidor debe ser la prioridad en el respeto de sus derechos. Muchas gracias. Listo.